Estamos en Marcos capítulo 1, verso 14 y 15, y el título de la predicación del día de hoy es Proclamando el reino de Dios. Proclamando el reino de Dios. Y anteriormente lo que nosotros estuvimos viendo fue, en los anteriores versículos por supuesto, fue cómo nuestro Señor Jesucristo venció las tentaciones que Satanás le mandaba. Fue un ataque directo a nuestro Señor Jesucristo. Fue un ataque directo para que Él negara la encomienda que el Señor le ha dado, negara a Dios Padre y Dios Espíritu, deshiciera la Trinidad y así Satanás pudiera gobernar y así Satanás pudiera regirse aún sobre Dios mismo. Pero no contaba Satanás que Jesucristo era 100% Dios, no contaba que Jesucristo vino aquí para hacer la voluntad del Padre y fracasó. Pero ahora Marcos nos narra otro acontecimiento muy importante, que es el inicio del ministerio de nuestro Señor Jesucristo en la región de Galilea. Así que simplemente el día de hoy veremos el mensaje que trae salvación. El mensaje que trae salvación. Y está dividido en dos puntos. Primer punto del bosquejo. 1. Jesús predica el evangelio. Esto lo encontramos en el verso 14. Y punto número 2 del bosquejo. El contenido del mensaje del evangelio, verso 15. Punto número 1, Jesús predica el evangelio, verso 14. Y punto número 2, el contenido del mensaje del evangelio, verso 15. Vamos a leer el verso que nos corresponde al día de hoy, Marcos capítulo 1, verso 14 y verso 15. Dice así la palabra de Dios. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Ese es el verso que vamos a estar analizando el día de hoy. Pero antes de continuar, tengo que decirles que, de acuerdo a los estudiosos de la palabra de Dios, entre el verso 13 del capítulo 1 de Marcos y entre el verso 14, de acuerdo con los estudiosos, hay un periodo de tiempo de aproximadamente entre 6 meses y un año. Entre los acontecimientos del verso 13, que es el final de las pruebas de nuestro Señor Jesucristo por Satanás, hasta lo narrando en el verso 14, hay aproximadamente entre 6 meses, un año de diferencia. Los separa más o menos este periodo de tiempo. Y ustedes dirán, bueno, ¿y qué ocurre en estos 6 meses, un año de diferencia? ¿Qué es lo que ocurrió aquí? Ocurrió lo encontrado en Juan, desde el capítulo 2, verso 13, hasta el capítulo 4, verso 4. Aconteció esto, que fue prácticamente cuando Jesús corre a los mercaderes del templo, cuando Jesús tiene su plática con Nicodemo y cuando se encuentra la mujer samaritana. Todo esto ocurre en la región de Judea. Pero después de esto, Juan es encarcelado, Jesús va a Galilea e inicia su ministerio en la región de Galilea. Esto es lo que Marcos está dando a entender. Bueno, de hecho, la única persona de los 4 evangelios que narra sobre los mercaderes, lo de Nicodemo y la mujer samaritana es Juan. El único que lo narra es Juan. Los demás que tocan este tema, que serían Marcos, Mateo y aún Lucas, no tocan lo que ocurrió en Judea en este periodo de tiempo. Pero bueno, nos saltamos directamente a Galilea. Ya habrá otro momento para estudiar Juan, pero ahorita estamos ya en Galilea. Dice el verso 14, lo repito. Marcos capítulo 1, verso 14. Dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Dice el texto, nos vamos a detener aquí tantito. Después que Juan fue encarcelado. Por desgracia, el ministerio de nuestro Señor Jesucristo inicia en la región de Galilea con un ambiente nada favorable y con malas noticias. Su primo había sido encarcelado. Recordemos que Juan el Bautista en la sangre era primo de nuestro Señor Jesucristo, pero en el espíritu era aquel profeta
que ya se había profetizado de él, que iba a ser el encargado de preparar el camino del Mesías. Juan el Bautista en el Espíritu era el Elías esperado, el Elías profetizado, que tenía como único mensaje el mensaje del arrepentimiento, hacer que los corazones de los judíos regresaran a Jehová y hacer su voluntad. Hoy en día, hermanos, los predicadores modernos están en contra de que las personas sean confrontadas con su pecado. Los predicadores modernos lo único que dicen es que el mensaje del evangelio tiene que ser suave, tiene que estar lleno de amor, que no tenemos que tocar el pecado de las personas y mucho menos hablar del arrepentimiento, porque cada quien tiene que vivir su vida como ella quiere que vivan. Dios jamás le va a imponer hacer algo a nadie, pero así no predicaba Juan el Bautista. Esta no era la forma en la cual Juan el Bautista predicaba. Él predicaba el arrepentimiento de las personas. Y para tocar el arrepentimiento, antes tienes que tocar las cerdas más sensibles de cada alma y decirles, tú estás pecando en esto, tú estás pecando en esto, y tú estás pecando en esto. Arrepiéntete de eso que desagrada al Señor. Hoy los predicadores modernos no lo ven así. Pero quiero que ustedes vean cómo predicaba Juan el Bautista. Vayan conmigo a Mateo capítulo 3, versos 7 al 10. Y recuerda esto mientras leemos Mateo capítulo 3, versos 7 al 10. Juan el Bautista, recuerda, fue el hombre que Dios escogió para prepararle el camino a su hijo. Quiero que tengas en mente esto. Entonces, las palabras que vayan a salir de la boca de Juan el Bautista eran importantes porque iban a preparar los corazones de los hombres para recibir al Mesías. Mateo capítulo 3, versos 7 al 10. Escuchen la palabra de Dios. Y al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Muchos dirán al leer esto, Juan era un hombre carente de amor. Juan no quería las almas. Juan tuvo que haberles hablado suavemente a estos pecadores, fariseos y saduceos, para que recibieran a Cristo. ¿Por qué Juan les llamó víboras? ¿Por qué Juan les dijo que hicieran frutos dignos de arrepentimiento? ¿Qué malo era Juan? Ah, ¿tú crees que era malo? Al contrario, Juan era un hombre lleno de amor. Porque al ver que las personas, estos fariseos y estos saduceos, se acercaban al bautismo de arrepentimiento sin haberse arrepentido, no dudó en confrontarlos y decirles, tú estás mal. Así no es el asunto. Si quieres realmente reconciliarte con Dios, tienes que venir arrepentido. Por lo tanto, tú solamente estás aquí para que los hombres te vean. Tú eres una víbora. Y aún les advirtió, el hacha está puesta. Tienes tú aquí el hacha en el cuello. Solamente falta que el Mesías venga y corte, haga un poco de esfuerzo para decapitarte y mandarte al infierno. Arrepiéntete, arrepiente de tus pecados. Hablarle con la verdad a la gente siempre va a ser hablarle con amor. Aunque duela, siempre va a ser hablar con amor. Bueno, nacería la pregunta, ¿qué fue lo que Juan el Bautista hizo para llegar a la cárcel? Porque recuerden, nuestro texto base empieza así, que Juan el Bautista fue encarcelado. ¿Qué fue lo que Juan el Bautista hizo para merecer la cárcel? Marcos nos contesta esta pregunta unos versos más adelante, mejor dicho, unos capítulos más adelante. Vayan a Marcos capítulo 6, versos 17 y 18. Marcos capítulo 6, versos 17 y 18. Marcos capítulo 6, versos 17 y 18. Dice así la palabra de Dios. Porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan,
y la había encadenado en la cárcel por causa de Herodias, mujer de Felipe, su hermano, pues la había tomado por mujer. Escucha, porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. ¿Se dan cuenta? Juan el Bautista fue encarcelado porque, bueno, lo sabemos a la luz de toda la escritura, Herodes y Herodias, la mujer que había tomado como suya, siendo la esposa de su hermano, habían hecho un complot para encarcelar al mensajero de Dios. ¿Por qué? Porque el mensajero de Dios habló con la verdad a un gobernante y le dijo, Herodes, lo que estás haciendo se le llama pecado, arrepiéntete. De hecho, Herodes conocía la ley judía. Herodes sabía que no tenía que haber tomado a la mujer de su hermano sin su hermano estar muerto, por supuesto. Su hermano estaba vivo. Era un pecado. Pero entonces llega Juan el Bautista y lejos de decir, ay, estoy con el gobernador de toda la región, mejor me voy a quedar callado y no voy a hablar con la verdad, no vaya a ser que me haga algo. No, simplemente le estaba predicando el mensaje. Vio Herodes y le dijo, alguien que está arriba de este gobernador es mi Dios, tengo que hablarle con la verdad. Yo sé que tú estás en pecado, arrepiéntete. Bueno, aquí podemos debatir algo. ¿Las palabras que ocupó Juan fueron las adecuadas? ¿En qué sentido? ¿En el tono? No lo sabemos, pero el chiste es de que confrontó el pecado. Ahora, recuerda esto, tú tienes que hablar con la verdad, pero esa verdad tiene que estar con palabras llenas de amor. ¿En qué sentido? Tú vas a decirle a una persona que amas estás en pecado, por supuesto, pero lo tienes que decir de una manera suave, tranquila, que refleje el amor, que refleje que tú buscas su bienestar y su arrepentimiento. Pero aunque esta persona se sienta ofendida, tú tienes que hacer lo que Dios te manda. No tienes que permitir que una persona vaya al infierno por su pecado. Bueno, esto fue lo que hizo Juan el Bautista. Él sentía amor por todos los hombres. Entonces, por eso mismo le decía a todos los hombres que se arrepintieran y que llegaran al Mesías. ¿Qué le pasó? Fue encarcelado. ¿Qué me va a pasar a mí si le digo a las personas en amor que se arrepientan y que vengan a Cristo? No lo sé qué te vaya a pasar a ti. Habrá unos que te sonrían, habrá unos que te digan haces un buen trabajo y se vayan, habrá unos que se arrepientan, pero habrá otros que te griten en las calles, tú eres un mentiroso, Dios no habla por ti, Dios quiere que cada uno haga lo que quieran, o a lo mejor te encarcelarán por decir la verdad. Hay cristianos en Estados Unidos que ya están siendo encarcelados porque sacan a sus hijos de las escuelas donde les están enseñando a ser homosexuales. Hay gente en Estados Unidos, predicadores, que ya están siendo encarcelados en Estados Unidos porque predican que el aborto está mal. ¿Cuánto vale la verdad para ti? Depende. Si la verdad vale tanto para ti como para dar tu vida por aquellas personas que van a escuchar la verdad, estás en el camino de Dios. Si la verdad vale para ti algo que puedes ocultar simplemente para salvar tu vida, la verdad no vale para ti. Y bueno, ¿quién es la verdad? Jesucristo. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Al negar la verdad de la palabra de Dios, lo estás negando a Él. Estás negando su voluntad. Entonces tienes que estar preparado para cualquier momento dar tu vida por esa verdad, revelada en el Santo Libro. No por esto quiero que te le pongas enfrente de cada persona y que digas, arrepiéntete, 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 sin conocerla, no. Lo que estoy diciendo es de que tienes que ir con cada persona y predicarle el Evangelio de Cristo y a la luz de esto decirle, tienes que arrepentirte en amor. Si esa persona lo toma mal, pues perfecto, que nuestras cabezas rueden, pero que no quede en ti. Hermanos, lo que ocurrió con Juan el Bautista era algo que tenía que pasar. Ustedes saben que cada vez que llega la noche y está a punto de salir la mañana, todas las estrellas se van apagando. Todas las estrellas se van apagando. ¿Para qué? Para dar paso al gran sol, a la luz que alumbrará todo el día. Eso le pasó a Juan el Bautista. Vean lo que dice Juan capítulo 3, verso 28 al 30. Juan capítulo 3, verso 28 al 30. Juan capítulo 3, verso 28 al 30. El Evangelio de Juan capítulo 3, verso 28 al 30 dice así la palabra de Dios. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo. Estas son palabras de Juan el Bautista. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él.
El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Verso 30. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Así dice la palabra de Dios. Juan el Bautista reconocía que era necesario que su ministerio cesara para que el ministerio de Cristo resplandeciera como la luz del día. Juan el Bautista dice, mi alcance es limitado, soy un simple hombre, pero el Mesías cuando venga y tendrá su mensaje va a alumbrar a todo Jerusalén, va a alumbrar a toda la tierra que nuestro Padre nos dio. Y así fue. ¿Cuál fue la forma en la cual Juan el Bautista menguó? Fue encarcelado, posteriormente decapitado. Pero continúa diciendo nuestro texto principal, dice la palabra de Dios, Marcos capítulo 1, verso 14, lo leo desde el principio. Después que Juan fue encarcelado a causa de predicar el evangelio fielmente, Jesús vino a Galilea. Nos vamos a quedar ahí tantito. ¿Por qué vino a Galilea? Bueno, primero ubiquemos a Galilea. Como les dije en la predicación pasada, en algunas Biblias atrás hay algunos mapas. Simplemente quiero que tengan en cuenta la región de Galilea que está al norte del territorio de Palestina. Primeramente, si lo quieren ver así en el mapa, está la región de Judá, vamos a verlo del sur al norte, está la región de Judá, acá al sur, después está la región de Samaria, en medio, y hasta arriba está la región de Galilea. De hecho, si se dan cuenta, la región de Galilea es la región más apartada de la región de Judá. Esta región era muy menospreciada por los judíos de la región de Judea, de la región sur, donde estaba el templo de Dios, porque le reconocían esa parte norte como Galilea de los gentiles. Había muchísimo gentil, mucha gente que no era judía, mucha gente que no alababa al Dios verdadero. Entonces, si tú eras un judío y vivías en esa región, simplemente la gente te menospreciaba. Pero, de acuerdo a las escrituras, era más que necesario que nuestro Señor estuviera en Galilea predicando, porque estaba profetizado que esta región tan apartada del templo de Dios, tan apartada de los más eruditos fariseos que en aquel momento estaban en la tierra prometida, viera la luz del gran predicador. Dice Isaías capítulo 9, verso 1 y 2. Yo lo leo. Isaías capítulo 9, verso 1 y 2. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que andaban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. ¿Qué luz? La luz del Mesías. Por eso el Mesías estaba predicando en Galilea, para cumplir esta profecía de Isaías, para que la luz de la predicación del evangelio le resplandeciera, para que la luz del unigénito Hijo de Dios estuviera en medio de esa tierra conocida como Galilea de los gentiles. Continuemos con nuestro texto principal. ¿Qué estaba haciendo Cristo en Galilea cuando Juan el Bautista fue encarcelado? Dice el texto del Marcos capítulo 1, verso 14. Dice, predicando el evangelio del reino de Dios. Predicando el evangelio del reino de Dios. Y aquí hay algo que nosotros tenemos que notar, de Marcos, por supuesto. Aunque Marcos no está interesado de dar todos los detalles del ministerio de Jesús, sí está interesado en una cosa: dar los detalles más importantes del ministerio de Jesús, los más importantes a sus ojos, lo más importantes que Marcos escuchó del apóstol Pedro para poderlos escribir. Porque recuerden, Marcos estuvo un tiempo ministrando con Pedro. Pedro le contaba todo lo que Pedro vivió y posteriormente Marcos escribió lo que Pedro le contó, dando así el evangelio de Marcos. Entonces, él no contó nada de lo que ocurrió en Judea en el ministerio de Jesús en este año, entre versos 3 y 14, en este medio año, un año que pasó nuestro Señor Jesucristo en Judea, pero sí predicó lo importante, que nuestro Señor Jesucristo llegó a Galilea, ¿para qué? Para predicar el evangelio del reino de Dios. Ahora, aquí hay una palabra muy interesante, la palabra predicar. Predicando, es la palabra predicar, es la palabra en griega keruso,
Queruso, esta es la palabra que está ocupando Marcos. Y esta palabra no solamente quiere decir clamar o comunicar, sino que tiene más bien el significado de hacer una proclamación pública en calidad de heraldo, o sea, de calidad de mensajero. Un predicador, lo que Jesucristo estaba haciendo aquí era predicar a la región de Galilea en calidad de mensajero, en calidad de heraldo. En otras palabras, Jesús no iba a Galilea con su ronco pecho, con un mensaje de su ronco pecho. No iba predicando lo que él creía que era bueno. Ya que Jesús era un heraldo, iba en predicador en calidad de heraldo, predicaba solamente lo que Dios le decía que predicase. Era un enviado exclusivo de Dios. Era alguien que tenía un mensaje del Todopoderoso. Vean Juan capítulo 12, verso 49. Y respalda, por supuesto, esta idea del significado de esta palabra. Juan 12, 49. Dice así, Juan 12, 49. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Entonces, este Jesucristo iba a esta región de Galilea a hablar el mensaje que Dios le mandó que hablase. Iba en representación de Dios, igual que Juan el Bautista, hablando en representación de Dios. ¿Qué mensaje? Que el evangelio del reino de los cielos. Recuerden, la palabra evangelio quiere decir buenas noticias. Estas buenas noticias eran noticias que se les daba a los súbditos de un reino cuando se proclamaba victoria, cuando la población iba a ser beneficiada o cuando simplemente el rey quería darle a conocer algo a sus súbditos de una región, de un pueblo, de una comunidad, que les iba a traer favor a ellos. Estas eran las buenas noticias. Llegaban un mensajero a la ciudad y gritaba, evangelio, evangelio, hay un mensaje de rey que trae buenas noticias. ¿Y cuáles son estas buenas noticias? Bueno, el evangelio del reino de Dios. Ahora, vean esta frase, reino de Dios, que está, por supuesto, en Marcos capítulo 1, verso 14. El evangelio del reino de Dios, pero este reino de Dios, los teólogos no se ponen de acuerdo en su significado. No saben, no hay un consenso en qué quiere decir esto, que Jesucristo iba predicando el evangelio del reino de Dios. Pero muchos teólogos unánimemente creen que esto puede significar que Jesucristo en estas buenas noticias les estaba diciendo a las personas que el gobierno de Dios venía a la tierra, que ya era un momento en el cual el reino de Dios iba a estar aquí en la tierra asentado. Un momento en el cual el reino de Dios iba a estar tan presente en la tierra que todos lo iban a poder palpar. El dominio de Dios iba a estar entre nosotros. Este era el mensaje que les traían, a grandes rasgos, por supuesto. Pero no, Marcos no solamente se queda con eso, sino que en el verso 15 nos da a ver exactamente qué tenía ese mensaje del evangelio del reino de Dios. Vayan conmigo al verso 15. Marcos capítulo 1, verso 15. Y vean cuál es el mensaje exacto que traía nuestro Señor Jesucristo. Diciendo, estas eran las palabras que decía nuestro Señor Jesús, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Vean esta frase muy interesante al principio del verso 15. El tiempo se ha cumplido. Hay dos palabras en el griego para la palabra tiempo. Dos. Una es cronos y otra es kairos. La palabra cronos simplemente quiere decir un tiempo. Un tiempo. Cualquier tiempo, pero un tiempo. Esta simplemente quiere decir cronos. Un tiempo. Pero la palabra que aquí está ocupando Marcos es la palabra kairos, que no solamente quiere decir un tiempo, sino que también quiere decir tiempo oportuno, momento decisivo o momento apropiado para hacer algo o para que algo suceda. Entonces, vean, se podría también traducir este texto de la siguiente manera.
El tiempo preciso se ha cumplido. Este es el momento oportuno que Dios ha predestinado. ¿Para qué? Para que venga el reino de Dios. Para que venga el reino de Dios. Ahora era el momento preciso. Ahora este es el momento que Dios había predestinado para que el Mesías comenzara a predicar su evangelio. Ahora, ¿ustedes han escuchado esta frase? Cuando ustedes a lo mejor estén evangelizando, estén compartiendo el reino de Dios, el mensaje de Dios, por supuesto, a las personas, ¿les han dicho esto? Aún no es mi tiempo para creer en el Cristo. O quizá también te han dicho, el cristianismo a ti te fue bien con él, pero aún no me ha llegado a mí el tiempo para que yo cambie y vaya a tu iglesia. ¿Ustedes han escuchado esta frase? ¿O ustedes han dicho esta frase? ¿Aún no es mi tiempo? Bueno, de acuerdo a la palabra de Dios, la persona está equivocada. Vayan conmigo a 2 de Corintios, capítulo 6, verso 2. 2 de Corintios, capítulo 6, verso 2. Segunda de Corintios, capítulo 6, verso 2. Vean lo que dice. Y aquí también se ocupa la palabra kairos, momento oportuno, momento preciso, momento contundente. Segunda de Corintios, capítulo 6, verso 2, dice así la palabra de Dios. He aquí ahora el tiempo, kairos, aceptable, el tiempo oportuno, el tiempo preciso. No otro tiempo, sino este predestinado. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Cuando la gente dice, no es mi tiempo, está mintiendo, porque Dios dice, hoy es el tiempo de salvación, hoy quiero que tú te arrepientas, hoy quiero que tú vengas a mí, este es el momento preciso, oportuno, el momento que yo he predestinado para que alguien te hablara de tu palabra y tú te arrepintieras y vinieras a mis caminos, ningún otro momento sino este. Cada vez que tú predicas el evangelio es el momento oportuno para que tú prediques el evangelio y para que otra persona escuche la predicación de ti. Entonces, cuando una persona dice que no es su momento, está haciendo a un lado la oferta de Dios que él había predestinado para él mismo. Pero déjame decirte una cosa. ¿Qué dice la palabra de Dios? Hoy es el momento, ¿no? Porque mañana, quién sabe si Dios quiere extender la misericordia a esa alma. ¿Quién sabe? Dice el Señor, hoy, como el presidente que tuvimos, hoy, ¿no? Si no es hoy, quién sabe si mañana habrá otra oportunidad. Esa es la realidad. Eso es lo que el Marcos y el apóstol Pablo querían decir, porque el Señor Jesucristo así lo expresó. Hoy ese es el momento oportuno de salvación. ¿Quieres agarrar la oferta de Dios? Adelante. ¿No la quieres agarrar la oferta de Dios? También, no la agarres. La gente se va a excusar, es que no es mi momento, es que no he encontrado las palabras adecuadas, es que tengo otras tantas cosas que hacer. ¿Sabe lo que Dios dice de estas personas? ¿Por qué no se acercan a Jesucristo cuando escuchan el mensaje? Ve conmigo a Juan capítulo 3, verso 19 al 20. Aquí nos da la razón por la cual, a pesar de que hoy es el momento oportuno para predicarles el evangelio de Dios, y es el momento oportuno para que estas personas escuchen y acepten la palabra de Dios, estas personas no se quieren arrepentir. Aquí nos dan la razón. Dice Juan capítulo 3, verso 19 al 20. Dice Juan capítulo 3, verso 19 al 20. Dice así la palabra de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, porque sus obras no sean reprendidas. Entonces, cuando tú le predicas el evangelio a alguien, esa persona simplemente dice que no, poniendo de pretexto cualquier otra cosa, por muy santa que suene, realmente esta persona está rechazando la luz, porque si acepta la luz tendría que dejar su pecado y tendría que ir directamente a la santidad, la cual él detesta. Toda persona que no acepta a Cristo, toda persona que no quiere escuchar el evangelio para arrepentirse de sus pecados, es una persona pecadora que ama más sus tinieblas que la luz que le refleja a Cristo.
Es la realidad, de acuerdo al texto bíblico. ¿Por qué no se acercaron a la luz que es Cristo? Porque lo odian, porque no lo aman, porque no lo quieren, porque no quieren someterse a su dominio. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Continuamos con nuestro verso 15, Marcos capítulo 1, verso 15. Dice la palabra de Dios, diciendo el mensaje del Señor Jesucristo: el tiempo se ha cumplido, hoy es el día de salvación, hoy es el día que traigo este mensaje de parte de Dios, y el reino de Dios se ha acercado. Jesucristo en su predicación estaba diciendo: escúchenme, israelitas. ¿Por qué? Porque recuerden, Jesucristo le predicaba a los judíos. Bueno, y a unos que otros gentiles, por supuesto, allá en Galilea. Escúchenme todos los que quieran ser salvos. Dios ha predestinado este tiempo para que ustedes entiendan que el reino de Dios ya se ha acercado. Ustedes son dichosos. Ya está aquí el reino de Dios. Ahora, en un sentido sí, el reino de Dios ya está aquí. Y en un sentido no, el reino de Dios todavía no está aquí. ¿Por qué? Porque bueno, sí está aquí porque Jesucristo dijo que ya está aquí. Y sus palabras son suficientes. Pero no está aquí en un sentido completo, porque ¿a poco ustedes ven que el pecado ya cesó en este mundo? Ustedes ya ven, de acuerdo con Apocalipsis, sus casas de oro, un río que corre, que tiene agua viva, que sale del árbol de la vida. No vemos eso. No vemos que tampoco dejemos de envejecer o que los más viejitos tengan sus cuerpos jóvenes ya regenerados. No hemos visto esto. Al contrario, vemos que nos estamos matando entre nosotros, ¿cierto? Por tanta maldad. Entonces, ¿a qué se refería Cristo cuando dijo que el reino se ha acercado? A dos cosas. Primero, en primer lugar, el reino sí se ha acercado a la tierra porque el Señor está salvando a gente por medio de la predicación del Evangelio. Y cada persona que Dios salva es un ciudadano del reino celestial, del reino de los cielos. Y nuestro propósito de estar aquí en la tierra de los hijos de Dios, el propósito que tienen los hijos de Dios para estar aquí en la tierra es prevenirla de todo pecado, es ser la sal de este mundo, la sal y la luz de este mundo, es evitar que la maldad se siga expandiendo en esta tierra y mientras tanto predicar el evangelio a toda nación. Por eso, en algún sentido, como la palabra de Dios y la voluntad de Dios está en nuestros corazones de sus hijos, el reino de Dios ya está aquí entre nosotros, porque tenemos a Dios mismo habitando entre nosotros, al Señor Espíritu Santo. Pero en un sentido está incompleto. ¿Por qué? Porque ya lo dije antes, aún la nueva Jerusalén no está establecida aquí, aún no vemos el trono del Mesías aquí en la tierra, pero no se preocupen, ocurrirá, acorde a lo que dice Apocalipsis. Vayan conmigo, Apocalipsis 21, verso 1 y 2. Vean el reino que va a ser establecido en un futuro. Y para eso está escrito Apocalipsis, para que su fe esté puesta en ese reino venidero que ha de venir. Dice Apocalipsis verso 21, capítulo 21, verso 1 y 2. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primer tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Ahora vayan conmigo al verso 22 de ese mismo capítulo. Verso 22. Dice: y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella, y el Cordero. Y la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brille en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. Bueno, solamente leí algunos versículos que hablaban sobre esta nueva Jerusalén, sobre este reino celestial que va a estar plantado aquí en la tierra, para que vean que también va a ser un reino real. Espérenlo porque va a estar, pero no se preocupen, también el reino ya está entre nosotros, porque el mismo Dios que va a estar en esta ciudad es el Dios que mora en sus corazones, es el Santo Espíritu que los guía a toda santidad. Entonces ya está con ustedes el reino de Dios. Solamente esperen la culminación, espérenla cuando Cristo regrese. Pero regresando al texto principal de Marcos capítulo 1, verso 15, Jesucristo, el mensaje de Jesucristo era el tiempo oportuno, ya era el tiempo de que la gente se arrepintiera, de que el mensaje del evangelio fuera predicado. También en ese mensaje se hablaba del reino de Dios, que toda persona que se arrepintiera
tendría el reino de Dios. Y aquí viene la siguiente palabra, el arrepentimiento. El arrepentimiento. Ahora, este mensaje ya lo habíamos escuchado antes. Lo leímos en Mateo, capítulo 3. ¿Qué predicaba Juan el Bautista? ¿Qué fue lo que les dijo a los fariseos? Arrepiéntanse. Juan el Bautista predicaba el arrepentimiento y Jesucristo predicaba el arrepentimiento porque ambos habían sido enviados por Dios y tenían un mismo mensaje. Pueblo de Israel, ¿ustedes quieren ser salvos de sus pecados? Es necesario que se arrepientan de su forma de vida. Ahora viene la pregunta, ¿qué es arrepentimiento? Arrepentimiento es un cambio de mentalidad. El pecado que antes amabas, ahora lo desprecias y amas la santidad y lo que Dios te ofrece. Tu antigua manera de vivir, que estaba llena de pecado y de ofensa a Dios, ahora le das la espalda para vivir como Dios te ordena que vivas. Eso es arrepentimiento. Si tú no experimentas odio por tu pecado, desprecio por este pecado, no estás arrepentido. Si tú no abandonas este pecado para ir y hacer la voluntad de Dios, tú no estás arrepentido. Entonces Dios te dice, si tú quieres ser salvo, tienes que arrepentirte de tus pecados para poder entrar al reino de Dios. Es la única opción. Vean lo que dice Hechos capítulo 3, verso 19. Yo lo leo. Hechos capítulo 3, verso 19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y les quiero leer una de Crónicas, capítulo 7, verso 13 y 14. Segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 13 y 14, dice así la palabra de Dios. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, eso es arrepentimiento, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Eso es lo que Dios ofrece, sanar a cada alma siempre y cuando se arrepienta. Pues para eso es el reino de Dios que viene a la tierra, para sanar almas, para libertar a los cautivos, para que estas almas perdidas vengan al Todopoderoso. Pero dice, arrepiéntete, arrepiéntete. Cambia tu forma de pensar, cambia tu mentalidad, cambia tu corazón. Ven, haz caso al llamado de arrepentimiento. Pero bueno, continuando con el verso 15, Marcos, capítulo 1, verso 15. Vamos a leerlo completo para ver la última parte. Dice así la palabra de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos, escuchen, y añade, y creed en el evangelio. La palabra creer que aquí encontramos es depositar la confianza, tener fe en Dios. Eso quiere decir. Pero una vez más se nos vuelve a decir creer en el evangelio. ¿Recuerdan el significado del evangelio? Buenas noticias. Pero bueno, yo creo en las buenas noticias y cree literalmente, y cree, ten fe en las buenas noticias. Pero si nos quedamos así podemos preguntarnos, ¿y cuáles son estas buenas noticias? Me dice que creen las buenas noticias, pero ¿cuáles son estas buenas noticias? Muy simple. Escucha bien, tú cristiano. El evangelio de Cristo son estas las buenas noticias del evangelio de Cristo. Que Cristo vino hecho hombre, que vino a morir por ti y que resucitó al tercer día. Este es el mensaje del evangelio. Estas son las buenas noticias. Que la segunda persona de la Trinidad se encarnó en la tierra, murió por ti y que ahora está sentado a la derecha del Padre. Este es el mensaje del evangelio. Entonces Jesucristo le estaba diciendo a las personas, crean en mí, crean en el Mesías esperado, que yo les voy a dar salvación a sus almas. Ahora, vamos a desglosar rápidamente el mensaje del evangelio. ¿Por qué? Porque siempre es necesario regresar al evangelio de Cristo.
Si tú ya llevas 10, 20 años de ser cristiano, hermanos, el mensaje del evangelio es el único mensaje en la palabra de Dios que puede dar vida a los hombres. El presentarles a Cristo a los hombres pecadores es el único mensaje que puede salvar vidas en este mundo. ¿Y en qué te beneficia a ti, cristiano, que llevas mucho tiempo escuchándolo? Hermanos, en el momento en el cual el evangelio de Cristo a ti se te hace tedioso, aburrido, insípido a tu alma, simplemente tú te estás alejando de Dios. ¿Por qué? Porque el cristiano es cristiano porque su Cristo le es todo. En el momento que tú dejes de ver a Cristo como tu fuente de amor, como tu fuente de deleite, te estás alejando de tu Salvador y tu alma corre peligro. Por eso es necesario regresar al evangelio, regresar al mensaje de salvación, aún teniendo mucho tiempo en Cristo, para recordar lo que ese amado hizo por ti, para que regreses a tu primer amor. Porque si tú no lo cultivas, hermanos, déjame decirte que es muy fácil que te enfríes y es muy fácil que tú abandones a Cristo. Pero no el abandonado, ¿no? Pero ¿qué tanto mientes? ¿Qué tanto menosprecias el estudio bíblico? ¿Qué tanto menosprecias la oración? ¿Qué tanto menosprecias el estar con tus hermanos? ¿Qué tanto menosprecias el llegar temprano a la iglesia? ¿Ya ves? Sí lo estás menospreciando. Menospreciar las cosas santas es menospreciar a Cristo mismo. Así que vamos a ver el evangelio de Cristo, que es el mensaje cúspide de toda la palabra de Dios. Primero, la vida de Cristo. Tienes que entender algo, hermano. Cristo vino a la tierra, pero Cristo era 100% Dios y 100% hombre. Vamos a ver la primera parte, 100% Dios, que es importante que entendamos esto. Ustedes sabían, hermanos, que antes de los 400 años de silencio, todos los profetas apuntaban de que iba a venir el Mesías, iba a venir el Salvador. Iba a venir un hombre que iba a traer paz al pueblo de Israel, pero también iba a venir un hombre, siendo el Mesías, el Cristo, el ungido de Dios, que iba a traer un dominio pleno en esta tierra, lo que hemos estado estudiando. Iba a establecer el reino de Dios en la tierra. Este era el Mesías. Los judíos esperaban este Mesías. Y cuando Juan el Bautista vino, también predicando el reino de los cielos se ha acercado, todos los judíos dijeron, caramba, queremos ver a ese hombre entre nosotros, porque seguramente nos va a quitar el yugo del pueblo romano y va a establecer el dominio de Mesías aquí en Jerusalén. Y nos vamos a ir extendiendo en toda la tierra palestina para lo que nuestro Dios nos dio. Pero ellos esperaban un hombre e ignoraban lo que Isaías había dicho de este hombre. Vayan conmigo, Isaías capítulo 9, verso 6. Isaías capítulo 9, verso 6. Isaías capítulo 9, verso 6. Vean cómo Isaías describe al Mesías, a este hombre esperado. Porque un niño nos es nacido. Todo va bien allí, ¿no? Un niño va a nacer. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. A ver, la forma en la cual está escrito este niño no es una forma normal. Isaías le está dando títulos de deidad a este niño que va a nacer. ¿Acaso Isaías escribió mal? ¿Acaso Isaías entendió mal la profecía dada por Dios? ¿Acaso estaba cansado de tanto escribir que se le fue la mano y dijo que este niño, que el principado iba a ser de él, le empezó a dar títulos de gloria, títulos que solamente al Todopoderoso le dan? ¿Se habrá equivocado Isaías? No. Lo que Isaías quería dar a entender es que este niño que iba a nacer de una virgen era 100% hombre, pero también 100% Dios. Este niño iba a ser la segunda persona de la Trinidad encarnada y que iba a estar entre nosotros. Este niño iba a heredar todo el principado de la tierra. Vean lo que dice Juan capítulo 1, verso 1 y verso 14. El Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 1 y el verso 14.
Vean lo que dice de este Jesús, que es el Mesías. Juan capítulo 1, verso 1. Escucha. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Verso 14. Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquí Juan, junto con Isaías, están diciendo, este niño que vino, que estuvo entre nosotros en la carne, era desde el principio. Hermanos, solamente puede haber uno que era desde el principio. Dios. Esta palabra, hermanos, y el verbo era con Dios, da a entender que el verbo estaba cara a cara con Dios, viéndolo directamente. ¿Quién solamente puede ver a Dios? Dios. ¿Quién puede estar desde el principio con Dios? Dios. Y lo recarga. Y el verbo era Dios. No era un Dios, sino era Dios. Cristo es Dios en todo su esplendor, en toda la deidad. Así es nuestro Cristo. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿por qué es importante que el cristiano entienda esto? ¿Por qué es importante que el cristiano entienda que Jesucristo es Dios? Muy importante esto. Escucha, porque si Cristo, el Mesías Jesús, no es Dios, entonces no puede brindarle salvación a la humanidad. Escucha, Jonás capítulo 2, verso 9. Escucha estas palabras. Jonás capítulo 2, verso 9. Jonás capítulo 2, verso 9. Ve lo que dice. Jonás capítulo 2, verso 9. Dice, la salvación es de Jehová. La salvación es de Dios. La salvación es de Jehová. A ver. Jonás está diciendo que la salvación es de Jehová, de Dios. Y vean lo que dice Isaías 42, 8. Yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza escultura. Por un lado tenemos que la salvación es de Jehová. Por otro lado tenemos que, dice Isaías, que Dios no le dará su gloria a nadie, que lo que él le pertenece es suyo. ¿Sí? Pero por otro lado vemos en las Escrituras que Jesucristo da salvación. Entonces, si la salvación no la puede dar otro que no sea Dios, ¿quién es Jesús? Dios. Dios mismo. Porque Él no compartirá su gloria de haber salvado a la humanidad con ninguna otra persona. Porque el único que puede repartir salvación es Dios mismo. Y esto es bueno, hermanos. ¿Por qué? Porque es bueno que Dios mismo nos haya dado su salvación. Porque Él es el único que puede cargar con los pecados de la humanidad. Porque Dios es el único ser en el cual nosotros podemos depositar nuestra fe y el único ser en el cual Él nos puede decir, por cuanto te has arrepentido y creído en mi Hijo, yo te extiendo mi mano de misericordia y puedes venir a mi reino. Por eso Cristo tenía que ser Dios, para repartirnos este don que es de la salvación. Y además, ustedes se preguntarán, ¿saben lo que pasó en la cruz? ¿Qué pasó en la cruz? Jesucristo cargó con la ira de Dios. ¿Qué criatura en este universo creada por mano del Todopoderoso puede soportar la ira de Dios? Ninguna. Jesucristo tenía que soportar la ira de Dios por todos nosotros. Solamente Dios puede soportar su propia ira. Por eso era necesario que el Mesías fuera 100% Dios. Ahora está la otra parte, 100% hombre. Jesucristo también fue 100% hombre. Vayan conmigo a Isaías capítulo 7, verso 14. Dice Isaías capítulo 7, verso 14. Vean lo que dice. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Las Escrituras dicen que el Todopoderoso se encarnó y se hizo hombre. Ahí lo tenemos.
Jesucristo era 100% hombre. Bueno, ustedes dirán, ya entendí por qué tenía que ser 100% Dios, para darnos salvación, porque la salvación solamente le pertenece a Jehová y solamente Él podía hacer esta obra de salvación. Pero entonces, ¿por qué tuvo que haber venido a la tierra 100% humano? ¿Por qué se tuvo que haber encarnado? No solamente desde los cielos pudo haber chascado los dedos y puede decir, ¿todos son perdonados? Sí y no. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios justo. Dios es un Dios justo. No puede simplemente perdonar por perdonar. Alguien tenía que pagar el pecado. Y si tú no pagabas tu pecado, alguien más tenía que pagarlo. Primeramente, Jesucristo vino hecho hombre porque tenía que vivir una vida perfecta a la voluntad de Dios. Para poder salvar a la humanidad, Jesucristo tuvo que vivir la vida perfecta que tú jamás ibas a poder vivir. Dice la Escritura en el Antiguo Testamento que si tú cumples toda la voluntad de Dios en su ley, tú puedes ser salvo. Si tú cumples plenamente la voluntad de Dios, la ley de Dios, tú puedes ser salvo. Muchos pueden levantar la mano, entonces yo quiero, pero ¿qué crees? Es imposible. Nadie, ningún ser humano puede cumplir la voluntad de Dios al 100%. Basta un pecado para que tu alma sea condenada al infierno. Y tú has pecado muchísimo desde el momento que te levantaste hasta este momento. ¿Por qué? A lo mejor no dijiste groserías, a lo mejor no deseaste a la mujer de tu prójimo, a lo mejor no pateaste al gato, pero sí hiciste esto. Dice el primer gran mandamiento: amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Y tú, como ser humano, por tus propias fuerzas, no puedes amar al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Siempre hay algo que trata de dominarte. Ya pecaste. Dice Salmos que tú fuiste concebido en pecado. Ya pecaste desde la concepción. Entonces necesitamos a alguien, al Cristo, a Dios hecho hombre, que viviera esa vida perfecta que tú jamás ibas a poder vivir. Para que cuando llegue la hora, Él te diera esa vida perfecta a ti. Ahora, también, una segunda razón. El humano pecó. Entonces es necesario que otro humano pagara el pecado, pagara la deuda del otro humano. Adán pecó. Era necesario que el segundo Adán, el Cristo, pagara esa deuda. Por eso, a pesar que en el Antiguo Testamento se sacrificaban muchos corderos, esos eran incapaces de saciar la ira de Dios, porque un cordero no equivale a la vida de un humano. Entonces, humano por humano, un humano tenía que morir por todos nosotros. Vayan conmigo a Romanos. Vamos a estar saltando algunos versículos. Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Primero vamos al verso 12. Romanos capítulo 5, verso 12. Escuchen con atención. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. El pecado entró a la humanidad por un solo hombre. Y a raíz de eso nació el pecado original. Y ahora todos pecaron y todos merecemos la muerte. Verso 15. Verso 15. Romanos 5, verso 15. Pero el don no fue como la transgresión. Porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Si por el pecado muchos murieron, si por el pecado de Adán muchos murieron, por la gracia que Dios da por medio de Jesucristo, muchos más van a ser salvos. Verso 18. Y terminamos, por lo menos en Romanos, con esto. Vean. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación de todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Ahorita vamos a tocar ese tema de la justificación rápidamente, pero quiero que entiendas esto. Jesucristo vino hecho hombre para vivir la vida perfecta que tú jamás ibas a poder vivir y para en su momento morir en tu lugar. Ahorita entendamos esto. Entendemos la vida de Cristo en su deidad y en su humanidad. Ahora vamos a ver rápidamente la muerte de Cristo.
Dice Romanos capítulo 6, verso 23, lo leímos antes de iniciar la predicación. Romanos capítulo 6, verso 26, dice la primera parte: la paga del pecado es muerte. Y dice Éxodo 34, 7, que Dios de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Entonces, ustedes saben, a la luz de estas escrituras, ¿cuál es el mayor problema del hombre? Uno, el pecado. Pero el mayor problema del hombre no es tanto el pecado, sino es que tenemos un Dios lleno de amor. El mayor problema, hombre pecador, que tú tienes es que tienes un Dios lleno de amor y un Dios justo. ¿Por qué puede ser mi problema que Dios sea amor y sea un Dios justo? Porque si Dios es un Dios de amor y un Dios justo, Él no tomará tu pecado a la ligera. Él te tiene que condenar a fuerza. Imagínate si tú vas con un juez. Digamos que alguien mata a tu familia, agarras al malvado y vas con este juez y le dices: juez, quiero justicia. Y en lugar de condenar al homicida de tu familia, te dice: como yo soy un juez lleno de amor, libero a esta persona porque ve su cara de angelito. ¿Verdad que ya no lo vas a cometer otra vez? Claro que no, ya no voy a volver a matar a otra familia. Y lo deja libre. ¿Ese es un juez justo? Es un juez malvado. Alguien tiene que pagar. La justicia tiene que darse. Hermanos, alguien tenía que morir en tu lugar. Y ese Cristo fue el que murió en tu lugar. Tú tenías que morir por todos tus pecados. Tú tenías que morir por todas tus transgresiones. Pero cuando alguien en ese momento oportuno, cuando alguien te dijo que era momento de acercarte a Dios y tú hiciste caso de ese mensaje, ese Cristo se acercó a ti y te dijo: yo voy a morir en tu lugar en la cruz. Mi vida justa te la voy a regalar y tú me vas a dar tu vida injusta a mí para que yo la clave en el madero. Sangre por sangre. Alguien tiene que morir. Por supuesto que Dios aceptó ese sacrificio. Por eso tú eres salvo, pero ¿a costa de qué? Del sacrificio de Cristo en la cruz. Tu salvación vale la sangre de Cristo derramada en la cruz. Por eso es importante acercarnos al Mesías. ¿Sabes cuáles fueron las palabras que Poncio Pilato colocó como epitafio en la cruz de Cristo? Vayan conmigo a Juan capítulo 19, verso 19. Juan capítulo 19, verso 19. Dice, Juan capítulo 19, verso 19. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. En la cruz fue la culminación de la obra de Dios, fue la culminación de la obra de Cristo, fue la culminación de la paga de tus pecados, cuando tú creíste en Cristo Jesús. Pero ¿Cristo le tenía miedo a la cruz realmente? ¿Por qué Jesús oró en el Getsemaní y dijo: Padre, si es por ti, pasa de mí esta copa, pasa de mí este cáliz? Jesucristo no le tenía miedo a la cruz. Jesucristo tenía miedo a que se separara la Trinidad. En ese momento de la historia, cuando Jesucristo dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dios no comparte con el pecado. Dios aborrece el pecado. Y en ese momento Cristo tenía que haber sido tratado como pecador. Entonces, en ese momento, no se sabe cuánto, la Trinidad se separó. Por un momento en la historia. Por un único momento en toda la eternidad, la Trinidad se separó. ¿Por qué? ¿Por ti? Porque Cristo quería salvarte. Porque Cristo quería dar su vida por ti. Ahora, ¿tú piensas que fue injusto que Dios haya mandado a su Hijo Jesucristo a morir por ti? Sí. Si lo hubiera obligado hubiera sido injusto, pero ¿qué crees? Dice la palabra de Dios que Cristo murió por ti por amor. Que Dios te amó. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, tenga vida eterna. Él se entregó voluntariamente a ti para que tú fueras salvo y fueras parte de este reino. Por eso cuando acabó todo, nuestro Señor dijo lo siguiente: consumado es. Padre, viví la vida perfecta que tú me mandaste que viviera. Padre, hice todo lo que tú me dijiste para salvar a tus escogidos. Ya estoy en la cruz muriendo y aún separado de la Trinidad. Consumado es. Ahora,
toda aquella persona que cree en mí venga en arrepentimiento, crean este mensaje, tendrá acceso a vida eterna. He consumado esto. Por eso Jesucristo y sus hijos, nosotros, constantemente le estamos diciendo a las personas, arrepíntete que en Cristo, arrepíntete que en Cristo, porque creemos que fue consumada la obra de Cristo y toda persona tiene acceso directo al reino de los cielos. Y esto nos deja en la resurrección, punto número 3. Y ya último, la resurrección de Cristo. ¿Sabes? Si Cristo no hubiera resucitado, todas sus palabras hubieran caído en un vacío. ¿Por qué? Porque entonces el cumplimiento de las promesas no hubiera sido en nosotros. ¿A qué me refiero con esto? Una persona justa no podía experimentar eternamente la muerte, porque la muerte solamente está para los pecadores. Y el Mesías iba a gobernar sobre la muerte. Entonces todos sus hijos, nosotros por medio de la resurrección del Mesías, tenemos la certeza de que así como Él resucitó, nosotros también vamos a resucitar en gloria y vamos a estar a la diestra del Padre. ¿Qué pasaría, ustedes dirán, si nuestro Señor Jesucristo no hubiera resucitado? Yo te digo a ti, cristiano, perderías tu tiempo, porque la resurrección es la cúspide de la promesa de Dios para con su pueblo. Porque Cristo resucitó, nosotros también vamos a resucitar. Así que tú no te preocupes por entregarle tu vida a Cristo. Llegará un día donde serás levantado entre los muertos y podrás ver a tu Dios. Y tu Dios te verá cara a cara y te dirá, bien hecho, entra al regazo de tu Señor. Hermanos, para concluir, este es el mensaje que salva vidas. Este es el mensaje de salvación que Jesucristo iba a predicar en Galilea. Vamos a estarlo viendo, cómo Jesucristo se fue moviendo entre este territorio y posteriormente llegar a la cruz. Pero quiero que tú recuerdes esto. El momento de que tú prediques ya es este. El momento en el que tú te arrepientas ya es este. Jesucristo ha dado todo por ti y Él te exige, como su hijo, como tu discípulo, lo des todo por Él y compartas este mensaje a toda gente, a toda nación, porque Él es el único que va a recibir toda la gloria por esto. Que tu máxima en esta vida no sea conseguir el mejor trabajo, conseguir la mejor esposa, tener el mejor matrimonio o ser feliz. No. Que tu máxima de esta vida sea ganar almas para Cristo, porque Él recibirá la gloria de todo esto. Así que, hermanos, concluimos hoy. Dios les bendiga.